Muy buenas tardes, hermanas, o buenas noches, o buenos días, depende de cuándo estás viendo ese video. Pero hoy queremos terminar la parte 2 de la lección 7 de la mujer sabia. Esta es la última lección de la serie y se trata de la mujer en la iglesia local. Ahora, si quieres la separata del material, se encuentra en la página web de devocionalescristianos.org. Ahí lo puedes bajar y tienes toda la separata completa de la mujer sabia y lo puedes bajar, lo puedes imprimir y puedes desarrollar toda la lección y encontrar los videos en nuestra página del Facebook, también en nuestra página de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Vida Eterna en San Sebastián. Ahora, estamos con la parte 2, donde dice la mujer en la iglesia local. Pero primero queremos resumir de la vez pasada, ¿no? En la primera parte de la lección, hemos visto que al recibir a Cristo como Salvador, viniste a ser parte de una familia universal, la iglesia universal, todos los creyentes en todo el mundo. Pero también debes formar parte de una familia, una iglesia local. ¿Qué significa local? Significa local, yo estoy en otro país, pero siempre tengo mi iglesia, siempre soy parte de esa iglesia que está en otro lugar. No, iglesia local significa cerca, a donde vives, donde tú puedes participar en los cultos, aprendiendo del Señor, alabando al Señor, donde tú puedes servir usando los dones espirituales que Dios te ha dado. Y justo esto queremos tocar. ¿Cuáles son las cosas que la mujer puede hacer, debe hacer? ¿Cómo debes participar en tu iglesia? Al formar parte de la iglesia, recibes toda bendición en Cristo. Esa bendición de tener comunión con los hermanos, de aprender juntos, de alabar a Dios juntos, de compartir nuestras peticiones de oración y muchas otras cosas, solo recibes dentro de la iglesia. Y Dios te llama a anunciar el evangelio y ofrecer sacrificios espirituales. Este corazoncito adentro, tengo que rendirlo, sacrificarlo al Señor a diario para hacer su voluntad. Entonces también Dios te llama a obedecer a la dirección espiritual de quienes, de los líderes de la congregación, quienes Dios ha puesto sobre la iglesia, porque velan por tu alma. ¿Estás obedeciendo o estás amargo o tienes bronca con el liderazgo de tu iglesia o ignoras las prédicas y la dirección espiritual que ellos están dando? Obvio, si va en contra de la Biblia, tienes que buscar otra iglesia si no están enseñando la verdad. Entonces, la participación de la mujer es lo que queremos ver hoy día en la segunda página de la lección 7. Entonces, el número 12 dice, ¿de qué alimento debes nutrirte y cómo este te ayudará? Vamos a pensar, ¿qué alimento? Estamos hablando en lo espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno tiene que escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ser convencido de sus pecados para salvación y después para seguir creciendo en la fe. Necesitamos la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura, toda, no solamente las partes que a mí me gusta, que a ti te gusta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sigue diciendo, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Completo. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a crecer espiritualmente. Un bebé no va a crecer si no recibe un buen alimento. Igual, tú no vas a crecer en tu vida espiritual si tu Biblia está por ahí bien guardado con polvo,
no lo abres, no lees la palabra de Dios, no meditas en ella, no lo aplicas a tu vida, no lo compartes con los demás, no vas a crecer. La Biblia te puede enseñar lo que es correcto. Te va a redarguir. Uy, estás mal. Te vas a corregir. Así se corrige. Este es el camino correcto para instruir en justicia. Así se mantiene el cristiano en su vida espiritual con una relación, una comunión directa y correcta con Dios. Entonces, ¿de quién debes aprender? Bueno, según 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debo crecer en mi conocimiento de Cristo. Debo aprender de Él. ¿Cómo? Lee tu Biblia, haz oración para poder crecer. Y dice, ¿a qué comunión has sido llamada? En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión no es con Cristo, también con otros creyentes, dice comunión con nosotros, y nuestra comunión es con Dios, el Padre, y con Jesús. Entonces, a base de tu unión con Cristo, ¿qué otra comunión debes buscar? ¿Y por qué? Ahora estamos en la tercera página con el número 15. A base de tu unión con Cristo, ¿qué otra comunión debes buscar y por qué? Bueno, Hebreos 10:24-25, creo que muchos sabemos, por lo menos hemos escuchado, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Bueno, ahorita estamos en cuarentena, ¿qué se puede hacer? Pero hay forma de juntarnos, congregarnos todavía. Sí, aún, a pesar de no poder estar juntos en un grupo grande, sí, hay formas de tener esa comunión. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, falta una vez, o no voy a mirar la prédica ahorita del pastor, como ha aparecido a las 10, más tarde lo voy a ver. Y la primera vez, quizás nos duele un poquito faltar. La segunda vez es más fácil, la tercera más fácil, hasta que vuelve a ser costumbre. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque es tu costumbre. Quizás tu costumbre es, pero yo me reúno con mi familia todos los domingos. Bueno, eso es tu costumbre. Pero si uno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nuevos hábitos, nuevos, ¿qué cosa? Ya sabía que ustedes sabían la respuesta. Nuevos costumbres. Entonces, dice, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. La venida del Señor es más cerca cada día y con todo lo que nos está pasando en nuestro entorno, nos debe animar más a tener esa comunión los unos con los otros y compartir el Evangelio para que otros puedan ser salvos. ¿Qué reunión de la iglesia enfoca especialmente a Cristo? ¿Qué nos recuerda y qué mira por delante? Una reunión especial que hacemos, puede ser que ustedes lo hacen una vez al mes, algunos quizás cada domingo, cada 6 semanas, depende de la iglesia. Pero en Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿De qué reunión estamos hablando? De la cena del Señor. Cuando Jesús dio gracias, partió el pan y dijo a sus discípulos, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí y en memoria de Él. Partimos el pan, tomamos de la copa para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que murió por nosotros, derramó su sangre, pero también que resucitó. ¿Qué nos recuerda?
esa cena del Señor nos recuerda su muerte. ¿Y qué mira por delante? Mira por delante su segunda venida. Dice, la muerte del Señor en versículo 26, anunciáis hasta que Él venga. Bueno, hasta ahora, ¿qué vemos? Debemos ser parte de una iglesia local. Ya al recibir a Cristo, somos hechos partes de la iglesia universal. Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero como la primera iglesia, reuniéndose de casa en casa, en oración, compartiendo y escuchando de la palabra de Dios. Eso debemos estar haciendo en nuestra iglesia local. Y también nosotros debemos participar en esa comunión los unos con los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estar recordando la muerte del Señor, esperando su segunda venida. Pero dice que hay una restricción para mí en la reunión, en el culto, en la iglesia. Hay restricciones para las mujeres, según lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Primera de Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y ellos tenían, ¿no? En la religión judía, ¿no? Tenían diferentes salas para las mujeres y para los hombres para adorar al Señor. Y ahora que han formado la iglesia, están todos juntos y debe haber un orden. Y ese orden ha sido establecido por quién? Dios. ¿Se acuerdan la sombrilla de la autoridad que hemos visto? Dios, quien ha puesto a Cristo encima de la iglesia, le ha dado esa autoridad en el hogar al padre, después a la madre y al final a los hijos. Mis hijos no mandan en mi casa. Entonces, en la iglesia también hay un orden. Y dice Primera de Timoteo que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Entonces, cuando estamos en el culto, es el pastor quien dirige, o el copastor, o el diácono, o un hermano que está adelante dirigiendo el culto, y eso es nuestro tiempo para aprender. Y a veces somos muchos de hablar y dar nuestra opinión y salir con la mía, y yo también tengo derecho de hablar, y todo eso, pero no estamos viendo lo que dice la palabra de Dios y no nos estamos sometiendo a la palabra. Ahora, obvio, ahorita estamos en estudio de damas, pero no estoy enseñando a hombres, estoy enseñando a ustedes. Y si fuera una situación donde habían varones reunidos también, entonces es un varón que toma el liderazgo. Y si no te gusta, hoy está aquí. ¿Es la palabra de Dios? Sí. La palabra de Dios es verdad. Sí. La palabra de Dios es la autoridad en tu vida. Hay que tomar toda la palabra. Todo es bueno para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Entonces, ¿ahora qué? Yo quería predicar. No, si quieres predicar, predica a los niños, predica a las damas, ¿ya? ¿Y en qué forma puedes apoyar en tu iglesia? ¿Cómo puedes apoyar a tu iglesia? En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Estás orando por las personas en tu iglesia? ¿Estás orando por los hermanos, por los pastores, los líderes? En número 19 dice, ¿qué debes pedir en oración a favor a tus líderes? Bueno, dice aquí en Hechos que quisieran llamar a los ancianos de la iglesia y dice que ellos miran por nosotros, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esos son pastores encima de la congregación para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y debemos estar orando por el liderazgo de nuestra iglesia, porque todos somos seres humanos, todos podemos equivocarnos, podemos ofender a los demás con nuestras palabras, podemos equivocarnos y necesitamos mucha oración para la batalla espiritual que enfrentamos
siempre en nuestras vidas, igual como ustedes. También en Tito 1, 5 y 9 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es un arduo trabajo y debemos orar por nuestros líderes que conocen bien la palabra de Dios, que dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. ¿Para qué? Para que puede exhortar con una sana enseñanza a los demás. En Santiago 5, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los ancianos de la iglesia se refiere a los pastores y que ellos deben ayudar a los enfermos. Y hay que orar por eso también, que eso tomen en cuenta, que tomen el tiempo y que cuando ellos oren, que sus oraciones sean eficaces porque tienen una buena relación con Dios. Y en Primera de Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ese ánimo requiere bastante oración para tener ese ánimo para trabajar en la obra del Señor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces debemos estar orando para que el liderazgo de la iglesia también sea ejemplo para los creyentes. ¿Y crees que no necesitan oración? Sí, necesitan bastante. Y es una cosa que nosotras podemos hacer en la obra del Señor. Tú quizás piensas, yo tengo niños pequeños y no puedo salir de mi casa, ni puedo discipular ni nada, y siento que casi no puedo encontrar tiempo para leer mi Biblia, pero sí puedo orar. Puedo orar sin salir de mi cocina, lavando los platos. Puedo orar por los líderes de la iglesia, por los hermanos de la iglesia, por mi propia familia. Y número 20 dice, ¿cómo puedes proveer para la iglesia? Bueno, según de Corintios 9:7, conocemos que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Bueno, tengo que dar mi diezmo. No, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, invirtiendo mi tiempo orando, invirtiendo mis bienes dando, puedo ayudar a mi iglesia. Pero de ahí el 21 dice, ¿cómo has sido capacitada para servir al Señor? Oh, ¿hay más? Sí, hay más. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dios nos ha dado dones espirituales, Dios nos ha dado talentos para usar para su gloria, para la obra del Señor. Dice que cada uno como Él ha querido. Entonces, eso significa que todas nosotros somos necesarias. Puede ser que tu don espiritual o el talento que Dios te ha dado no es igual a la mía. Entonces, yo necesito tu ayuda para hacer el trabajo del Señor. En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Y, a ver, corta tu dedo. ¿Vas a poder hacer todo como antes? ¿Pierdes tu pierna? ¿Vas a poder caminar igual? No. Entonces, todas esas partes del cuerpo, todos nosotros somos necesarios para el servicio del Señor. Y dice, ¿con qué actitud y para quiénes debes usar tus dones? Bueno, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Con qué actitud? Sin murmurar. Nadie te debe estar
torciendo el brazo para servir al Señor. Y lo debo ministrar bien a los demás, hospedando a otros, sirviendo a los demás. Y así puedo usar mis dones para la obra del Señor y para su gloria. ¿Cuál es el motivo por lo cual estoy haciendo las cosas para el Señor? ¿Y en qué circunstancias puedes ejercer tus dones? ¿En qué circunstancia? Bueno, aquí vemos en el libro de Hechos la historia de Dorcas. Tabita también se llamaba, una discípula que estaba haciendo buenas obras y limosnas, y eso era su testimonio. Los demás decían, ella siempre ha estado trabajando, ayudando a los pobres, haciendo buenas obras, haciendo telas y otras cosas por los demás, ¿no? Y dice, como Pedro cuando oyó eso, ella, en esa historia, ella muere. Y llaman a Pedro que está cerca. Pedro, venga, porque ella es tan buena persona, tan buena sierva del Señor, puedes hacer algo. Y él viene y sabemos que en la historia, a través del poder de Dios, ella resucita, ¿no? Para continuar haciendo sus buenas obras. Entonces nosotros también podemos hacer buenas obras, no a nombre nuestra, en el nombre del Señor. Y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. Ella tenía culto de oración, había abierto su casa para recibir a los hermanos, para poder orar juntos. Y nosotros podemos hacer eso. Reuniones pequeñas en casa, cuando pide la iglesia un lugar donde podemos reunirnos. Tú tienes ahí tu sala, tu espacio grande, o puede ser tu espacio pequeño. Mira, solo entrarían 5 personas. Bueno, si lo estás ofreciendo al Señor, Él lo puede usar. Y de ahí en Hechos 16 dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad. ¿Dónde? ¡Oh! ¿En mi casa? Sí, entrad en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, hospedando a otros creyentes. Viene una familia misionera para hacer su presentación en la iglesia, no tiene dónde quedarse. Que se quedan con el pastor. Es una oportunidad para servir a Dios, abriendo tu casa. Y si tienes que limpiar tu casa para abrirlo, para hacer hospedaje para alguien, pues limpia tu casa, guarda tu ropa, escóndelo todo en el closet de atrás para que puedas servir al Señor de esa forma, ¿no? Y muchas cosas más. En Hechos, Romanos y Corintios vemos que en Hechos están hablando en la sinagoga. Alguien estaba explicando las escrituras. Y cuando Priscila y Aquila escucharon lo que estaba diciendo de Dios, dice, pero le falta hablar de Cristo, quizás no sabe. Le tomaron aparte, dice, y le expusieran más exactamente el camino de Dios. Entonces, ellos lo llevaron quizás a su casa para enseñarle más de la Biblia. En Romanos, dice, saludad a Priscila y a Aquila, los mismos, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y dice, salud también a la iglesia ¿de su casa? ¿No? Y en 1 Corintios dice, las iglesias de Asia os saluden. Aquila y Priscila, otra vez, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Quizás no había iglesia local ahí. Entonces ellos comenzaron, teniendo reunión en su casa para explicar a los demás el camino de Dios. ¿Quién es el camino? Jesús. Entonces, ese es el discipulado. Tú puedes discipular a otra hermana, enseñarle cómo recibir a Cristo como su Salvador y cómo caminar en su vida cristiana. Y esto es un ministerio muy útil y muy necesario, que mujer aconseja a mujer y varón aconseja a varón.
enseña a varón en ese discipulado 1 a 1, vida tocando vida. Y necesitamos mujeres preparadas para enseñar la palabra del Señor. En Romanos 16:6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Cuál era su testimonio? Que trabajaba entre los demás. Puede ser que María estaba en la cocina de la iglesia trabajando. Puede ser que María estaba limpiando el baño. Puede ser que María estaba en la cuna trabajando con los niños, enseñando a las jovencitas, tomando a las mujeres jóvenes y enseñándolas. No sabemos, pero sí estaba trabajando para el Señor. En 1 de Timoteo 5, dice, sea puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposo de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Entonces estaban hablando de las viudas, ¿no? Que sea mayor de 60 años, pero necesita trabajo de la iglesia, que demuestra que ha sido sierva del Señor. Y Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando a Timoteo, esta fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ellas han sido ejemplos para Timoteo, su abuela y su madre. Quizás tú dices, pero mi esposo no es cristiano o no hay esposo en mi vida. Solo soy yo y mis hijos. Tú puedes enseñar la palabra de Dios a tus hijos y ser ejemplo de creyente. Y en Tito 2, como mencioné un poquito antes, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué más? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uy, eso me cae a mí como responsabilidad y como los demás que están, ¿no? Esposas de liderazgo, pero también a cada mujer. Es un buen ejemplo de cómo tú debes vivir tu vida para el Señor, ¿no? Y para resumir, quizás te estabas diciendo, pero yo quería ver una lista de todas las cosas que puedo hacer en la iglesia y si puedo no dar una prédica, yo veo a mujeres predicando, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros debemos hacer ¿qué? Primero, trabajar en uno mismo. Después, si tenemos mayor tiempo en la fe, más madurez, debemos enseñar a las mujeres jóvenes y ayudar en ese aspecto del ministerio. Y debemos estar discipulando a otras mujeres para que ellas también pueden ser siervas del Señor en la iglesia. Debemos estar criando bien a nuestros hijos y quizás trabajando con los niños en la iglesia, enseñando a otros niños cómo amar a Dios, cómo creer en Jesús para salvación, compartiendo las buenas nuevas y haciendo todo lo que Dios nos pide en la palabra, orando por los demás. Obvio, puedes trabajar con las damas, puedes trabajar con las jovencitas, con los niños en la iglesia. Tú puedes trabajar en el discipulado, tú puedes trabajar en la limpieza, tú puedes trabajar en la cocina, ayudando. Tú puedes hacer muchas cosas para el Señor como mujer en la iglesia. Y si quieres un trabajo, quieres servir al Señor y no sabes cómo, quizás no sabes, no sé cuál es mi don espiritual, nunca he intentado hacer nada para el Señor. Entonces, pide, ¿no? Pregunta hoy, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi iglesia local como una buena sierva del Señor? Entonces, esto es el final de la lección de la mujer sabia, ¿no? Hemos visto 7 lecciones de la sabiduría que solo nos puede dar Dios. Hemos visto el principio de la sabiduría, hemos visto
como nosotros somos complemento del hombre según el diseño de Dios, y si eres casada, no, debes estar sumisa primero a Dios, todas nos toca, y después a nuestros esposos, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo podemos ayudar en la iglesia y muchas cosas más. Y espero que esto ha sido una bendición para tu vida, que tú tomes en serio que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Uy, algunas cosas me han cortado hasta el fondo, pero así debe llegar la palabra del Señor para quitar lo que no sirve y poner las cosas de Dios para poder vivir mi vida en una manera que agrada a Él y para poder servirle fiel. Entonces, hermanos, adelante con valor.